Filipenses capítulo 3. Este mensaje lo titulé Los propósitos de Pablo, o una guía práctica para alcanzar cualquier meta espiritual que me proponga en el 2024. Todo ese título. Muy bien. Filipenses 3, 12 al 16. Voy a leer nada más el 12. No es que lo haya ya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias por este último domingo del año que podemos cerrar en tu casa, que podemos cerrar escuchando tu palabra y que elegimos cerrar este ciclo bien, esperando comenzar todavía de mejor manera en el nombre de Jesús. Amén. Ya me acabé el café, no sé si me pueden traer un poquito más porque todavía no termino de despertar y si no despierto pues duro mucho. Entonces es un ganar-ganar. ¿Saben? Pablo, toda la epístola de Filipenses es magnífica. La verdad es que normalmente cuando estoy aconsejando a alguien que anda como desmotivado, como desorientado, como es, bro, vamos a Filipenses y de ahí tienes todo lo que necesitas. Filipenses tiene tantas cosas, pero el capítulo 3 concretamente encierra algo muy hermoso que es la meta de Pablo. O sea, Pablo siempre nos habla de la carrera y Pablo es muy constante en estas metáforas de verse a sí mismo como un atleta que corre. Pero a partir del capítulo 8, del versículo 8 del capítulo 3 de Filipenses, encontramos cuáles son las motivaciones de Pablo, cuáles son las aspiraciones. Y no es nada pequeño a lo que Pablo le está tirando. O sea, nosotros tenemos desde luego aspiraciones y tenemos metas para el 2024. Pero es importante que en algún momento nos preguntemos y nos demos cuenta si a lo que le estamos tirando verdaderamente vale la pena. Si la energía, el tiempo, el dinero, el desgaste está apuntando a una meta terrenal o verdaderamente es una meta excelente, gloriosa, capaz de tener un eco en la eternidad. Eres súper bienvenido de ponerle en tu lista de propósitos lo que tú quieras. Todos queremos bajar de peso y todos sabemos que eso no va a suceder. Todos queremos leer como 100 libros. Mira, yo este año dije, voy a leer 40 libros. Mira, si leí 15, o sea, creo que wow. O sea, y nos ponemos metas así de muy excelentes. No está mal, es muy bueno. Pero quizás sería mejor y sería menos decepcionante si empezamos a acomodar las cosas en un orden de prioridades que nos permita que por default todo lo demás se comience a acomodar. Y lo que Pablo nos está mostrando es que lo primero que se tiene que acomodar es lo de adentro. Las metas de Pablo no tienen nada que ver con ir al gym, no tienen nada que ver con leer mucho o con salir de viaje. La meta de Pablo, nada ambiciosa, es la perfección. ¡Wow! Versículo dice, no es que ya haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. La perfección espiritual de la que Pablo habla es simple y sencillamente, por lo que recolectamos del versículo 8 al versículo 12, ser como Cristo. Y ahorita voy a llegar concretamente a los propósitos de Pablo. Pero voy a invertir el orden de las cosas y primero quiero llevarte a cuáles son los ingredientes en el corazón y en el carácter de Pablo para llegar a esa meta antes de ver la meta
misma. Así que voy directamente al grano. Primer ingrediente de una meta excelente, la mentalidad. Y la mentalidad de Pablo es muy clara. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Versículo 13 lo ratifica. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. La victoria en cualquier propósito espiritual que hay en nuestro corazón, que es lo primero que tiene que alinearse, comienza a través de la mentalidad de no lo he alcanzado todavía. Vamos a estar como la tortuga y la liebre si creemos que en algún momento ya alcanzamos ciertas cosas y que lo que nos queda es ir trotando en la carrera. Esa es la receta perfecta para el desastre. Pablo, un hombre que se ha esforzado, un hombre que ha demostrado con creces que el haber sido salvado por Cristo fue probablemente la mejor adición al reino en la historia. Pablo dice, espérenme, yo no lo he alcanzado todavía. La victoria depende de la mentalidad de cada contendiente. La mentalidad con la que corremos la carrera determina el ritmo que llevamos, determina el empeño que llevamos en correr esta carrera. Aquí es donde quizás se vale un poco el no estar tan contentos con nuestra vida espiritual. Aquí se vale un poquito el descontentamiento. Parece que Pablo te enseña en el capítulo 4 el estar contento con todo lo de esta tierra, pero en el capítulo 3 te dice, no estoy contento todavía con lo que sé que Dios puede hacer en mi corazón, con lo que sé a dónde puede llegar. Tenemos que cuidar de una manera muy estricta cómo nos analizamos, cómo nos calificamos. Hay unos ejemplos increíbles en la Biblia de cómo nuestra condición espiritual tiende a ser diferente de lo que creemos. Fíjate lo que le dice el ángel a la iglesia de Sardis. No vamos para allá, Apocalipsis 3:1. Sardis tenía nombre de que vives, pero le dice el ángel, tienes nombre de que vives y estás muerta. Ellos tenían una reputación, pero no tenían una realidad. La iglesia de la Odisea le dice el ángel en el 3:17 de Apocalipsis, tú crees que eres rico y que te has enriquecido, pero la verdad es que eres pobre, ciego, desnudo. ¡Wow! El análisis es bastante brutal. En Esmirna, por el contrario, los creyentes de esa iglesia creían que eran pobres. Pero el ángel les dice, tú crees que eres pobre, pero yo te he enriquecido. O sea, hay un contraste muy abrumador cuando alguien cree que ya lo alcanzó. Cuando alguien se sienta en la comodidad y dice ya a partir de aquí ya la hicimos. Ahora el autoanálisis puede ser peligroso porque podemos errar de dos formas. Haciéndonos mejores de lo que somos o creyendo que somos peor de lo que estamos. Entonces es aquí donde entra la tensión y donde entra el balance y donde entra la medida de fe. La medida de fe de la que dice Pablo, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el de la medida de fe que nos ha sido dado. Dios te ha dado un entendimiento, un grupo de dones y un grupo de talentos para que en eso vayas creciendo. Y a partir de eso, no permitas que nadie te haga menos, pero tampoco te creas más de lo que Dios te ha dado o para lo cual Dios te ha llamado. Entonces este descontentamiento que proviene de Dios es esencial para el progreso espiritual. Como dice el salmista, Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios. Así es nuestro corazón. Ese es un corazón que está descontento con su estado espiritual y que clama constantemente de hambre.
tengo sed de Dios. Amados, el día que se nos quite la sed, estamos en problemas. Entonces, lo que dice Pablo tiene todavía mucho mayor peso, porque resulta que estaba siendo turbada la iglesia de Filipos, porque había personas que decían que ya habían alcanzado la perfección. Créeme, si algo turba a la iglesia, es que haya personas que actúen como si ya lo hubieran logrado, como si ya lo hubieran alcanzado, como si estuviesen nada más esperando que los demás ya los alcanzaran en la carrera. Es decir, ahora que ya vienes, ok, muy bien, ahora sí caminamos todos juntos. Ninguno hemos alcanzado el premio todavía, y tenemos que saber que eso es una realidad, porque se sigue turbando la iglesia en la actualidad, porque hay personas que dicen, ya lo alcancé, y eso no es una realidad. Segundo punto, concentración. Versículo 13 dice una frase increíble: pero una cosa hago. Una cosa, un solo y único objetivo es lo que capta la unidad de pensamiento de Pablo. Uno, ¿te das cuenta cuántas veces en nuestra multiplicidad de aspiraciones lo único que hacemos es agotarnos, fragmentarnos y terminar todos frustrados porque a todo le queremos tirar? Pablo dice una cosa, por eso el punto es concentración. Una cosa, así como le dijo Cristo al joven rico, una cosa te falta. Y luego Cristo le dijo a Marta, una cosa es necesaria. Y luego el hombre que fue curado, el ciego que fue curado por Jesús, una cosa sé, que estaba ciego y ahora veo. Dice el salmista, una cosa he demandado y esa buscaré. Estamos demasiado envueltos en muchas cosas. Pero ¿a qué me llamó Dios? Es la pregunta. ¿Te has puesto a analizar con lupa para qué estás en esta tierra? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es verdaderamente para lo que Dios te llamó? Y entiéndase por llamado cualquier función que colabore con el reino y que sea para la gloria de Dios. No necesariamente estar en una plataforma, porque luego el tema del llamado se vuelve en una obsesión por ocupar un lugar en una plataforma. Ese no es mi llamado. Créeme, he estado platicando con un pastor que me ha estado aconsejando ya desde algunos meses, y lo primero que me dejó en claro es, bro, lo que haces no es tu identidad. O sea, tú no eres un predicador. Dios no te llamó a ser un predicador. Te llamó a ser primero un discípulo. Lo que haces para el reino resulta ser que predicas. Ahora, cualquier otra función es digna de ser una función de reino. ¿A qué me llamó Dios? ¿Cuál es una cosa? ¿Cuál es esa cosa singular a la que tengo que concretarme? Hay un ejemplo hermoso, el evangelista D.L. Moody. Por ahí al final de 1800, D.L. Moody se convierte en uno de los precursores del segundo gran despertar, el segundo gran avivamiento en la historia de la iglesia ahora en América. Pero antes de eso, D.L. Moody era un hombre fiel, era un hombre que le gustaba evangelizar, pero tenía grupos de niños, tenía grupos en casa, tenía grupos de evangelismo en las calles, estaba abriendo una escuela y estaba en un montón de actividades. Providencialmente, sucede un incendio en la ciudad de Chicago, donde era su base de operaciones. Le da para abajo en todas sus múltiples tareas, asignaciones, grupos. A partir de ese momento, D.L. Moody dice, Dios me llamó a ser evangelista, punto. Y el resto es historia. Busca la biografía de D.L. Moody y la influencia de D.L. Moody en la iglesia, todavía hasta ahora. Una cosa, y D.L. Moody la encontró.
Dejemos de estarle tirando todo, chicos, millennials, centennials, ustedes son muy buenos para ocuparse y ser muy buenos en muchas cosas, que es lo peor. Que son tan buenos en varias cosas que luego no sabemos exactamente a cuál estamos tirando en verdad. Si quieres encontrar una meta que te va a servir en el año siguiente, es Dios, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué te sirvo? ¿Dónde tengo futuro en tu reino? Y en esa una cosa me voy a concentrar. Tercer requisito, dirección. Este es brutal. Dice Pablo primeramente, una cosa hago. Ok, ¿qué es lo que haces, Pablo? Olvidando lo que queda atrás. El corredor que Pablo tiene en mente, el corredor al que Pablo está tratando de retratarnos, es un corredor que tiene que enfocarse en lo que está adelante. Él, olvidando lo que queda atrás en este contexto, nos invita a que vayamos dejando de lado de nuestra memoria la parte del recorrido que ya cubrimos. ¿Ya has recorrido algún terreno? ¿Ya has logrado algunas cosas? Te felicito. Es momento de olvidarlas. Es momento de no estar anclado a eso. Una persona normalmente tiende a ser controlada por el pasado. Las personas que no han entregado su vida a Cristo tienen un gran peso del pasado sobre sus vidas. Aquel que aún en Cristo no ha hecho suya la redención y no ha reclamado esas promesas de redención, sigue teniendo un montón de peso del pasado en su corazón. Entonces el creyente verdadero que ha sido redimido, restaurado y puesto en una nueva posición en Cristo es una persona que mira hacia el futuro. Normalmente, bueno, yo no sé ustedes, pero a veces como que mi mirar la línea del tiempo es así, de esta forma. Estoy aquí en el presente y allá está el pasado y allá está el futuro. Y normalmente estamos siempre divididos así entre lo que quiero ser, lo que soy ahorita, lo que fue. Pero la invitación de Pablo es a cambiar ese enfoque, porque el corredor tiene que tener la vista hacia adelante. Entonces, la mirada del creyente tiene que estar puesta en el futuro, en la meta gloriosa, no de una forma que nos genere ansiedad, sino de a dónde vamos. ¿A dónde dice Cristo que voy? ¿A dónde me quiere llevar Él? Esas son las cosas que yo tengo muy, muy claras. ¿A dónde me quiere llevar Él? A estar con Él todos los días. Entonces, si mi destino eterno es estar con Él, ¿qué tal si empiezo a estar con Él de una vez? ¿Qué tal si empiezo a hacer mío eso que estoy recibiendo del futuro glorioso, de la meta? Es estar con Él. Es estar con Él hoy. Y si voy a disfrutar de Él por toda la eternidad, y la eternidad ya comenzó, entonces necesito empezar a disfrutar de Él ahorita. Entonces, el corredor, el creyente, está gobernado por el futuro glorioso, tiene conciencia del presente y el pasado es un recuerdo. Ahora, el tema del pasado yo sé que es complicado. Porque, pues yo no sé tú, bueno, yo sí tengo la facultad milagrosa de olvidarme ciertas cosas. De olvidarme dónde dejo algunas cosas, de olvidarme de ciertos compromisos importantes, de olvidar checar agenda con Karina y luego ando agendando compromisos, ahí andamos siempre haciendo malabares porque yo metí una cita donde ella ya tenía otra. Y tenemos esas facultades de olvidar ciertas cosas. Irónicamente, las cosas que tendríamos que olvidar no se olvidan. Ya sea que haya algún trastorno o un padecimiento en nuestra mente, no tenemos la facultad de olvidar. Entonces, ¿qué me está pidiendo Dios cuando me dice que olvide? Bueno, olvidar en la Biblia simple y sencillamente quiere decir ya no estoy influenciado por
o afectado por. Olvidar el pasado no es una invitación a que se borre de tus recuerdos lo que ha sucedido. Pero sí es una exhortación a que eso ya no esté condicionando tu futuro. Ya no esté condicionando tu presente. Ya no me afecta, ya no tiene influencia porque lo he olvidado, porque tengo mis ojos en la meta. ¿Saben? El decálogo del abogado siempre tenía una cosa que me encantaba. O sea, creo que la única de las, son como 10 mandamientos de los abogados y me aprendí 2. Uno que decía, estudia, porque si no ya no vas a ser, cada día serás menos abogado. Y otro que decía, olvida. Y lo apunté porque este fue como que algo que trataba de sí aplicarlo en mi práctica. Y dice, la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Qué cierto es, es sabiduría humana. Y Dios ya lo había revelado en su palabra. Olvida. Pero luego dice algo que me gustaba mucho. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Y esa es la clave del pasado, que el pasado no solo tiene cosas malas, también tiene cosas buenas. ¿Y cómo somos buenos? No solamente para vivir lamiéndonos las heridas del pasado, sino también anclados en los triunfos del pasado y viviendo de glorias pasadas. Somos como los vaqueros de Dallas, pero de la vida real. Somos muy buenos para quedarnos en lo que fue ya quedó. Ya no puedes estar influenciado por esas victorias. Dios tiene más victorias para ti. Dios tiene otra clase de experiencias. Nada frena el avance de una iglesia, nada frena el crecimiento espiritual de un creyente como la obsesión con el pasado. He visto iglesias enteras marchitarse porque no superaron una buena temporada. Es que Dios nos visitó, es que Dios hizo. Gracias a Dios. Pero la única constante en la Biblia, el único ingrediente del cual podemos aprender para llevar a cabo de una temporada a otra, no es el estar buscando estas agitaciones y estos avivamientos. Es estar perseverando en la oración. Tristemente, los creyentes que viven anhelando el pasado no perseveran en oración para que Dios les revele qué va a venir, qué es lo que viene enseguida. No desmayes. A veces Dios guarda silencio. A veces Dios pone una pausa a diferentes temporadas de la iglesia. Y a veces los que no están listos no se van a poder subir en la siguiente ola porque no han olvidado el pasado. Simplemente es muy sencillo. Rompemos el poder del pasado cuando vivimos para el futuro. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar su significado. Ese es el resultado de la redención. Lo que me pasó ya pasó. Y está ahí y puede ser brutal. Pero un pasado redimido significa algo diferente cuando el premio es Cristo. Cuando me doy cuenta que estoy en la carrera y que estoy listo para esta carrera y extendiéndome a lo que está delante, que es el punto número 4, determinación. Dice Pablo, y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. El segundo requisito indispensable después de olvidar el pasado es aprender a avanzar. Avanzar sin vacilar. El verbo extendiéndome es muy gráfico y me recuerda estas escenas de las carreras, sobre todo de las Olimpiadas, donde ves al atleta que va caminando rumbo a la meta, pero ves todos los músculos de su cuerpo, desde el cuello hasta el pie tensos. Y ves al atleta así increíblemente, sin un gramo de grasa en su cuerpo, todo tenso, pero porque va extendido hacia la meta. Ese es lo gráfico del verbo, nos indica eso, es una entrega
total, absoluta. Y tú dices, pastor, pues yo no tengo muchos músculos que se me contraigan todavía. Aprieta la panza, bro. Amén. Algo se tiene que empezar a contraer aquí dentro. Las lonjas de las piernas, el chamorro, el si no te acalambras o algo. Pero quiero que te quedes con esa imagen gráfica. Es cuando se ve el ímpetu con el que el atleta se extiende. Y luego viene otro que es igual de gráfico. Prosigo. Este verbo indica también un esfuerzo intenso, pero normalmente lo utilizaban los griegos para describir al cazador que busca una presa. Entonces es una actitud de vertirme con empeño, de traer un ímpetu y un impulso, pero con algo en la mente. No es nada más echarse para adelante, como dice, no puro para adelante y para atrás ni para echar vuelo. La pregunta es puro para adelante, ¿hacia dónde? Porque si podemos responder hacia dónde, pues ya la hicimos. Puro para adelante hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Necesitamos estar determinados a que tenemos una meta. Dos cosas pueden estorbarnos en esta determinación. El yo debo hacerlo todo y el Dios debe hacerlo todo. Hay un secreto muy importante para entender cómo interactuamos nosotros, seres responsables dentro de la soberanía humana. Es Dios obra en nosotros para obrar a través de nosotros. Dios obra en mí para hacer algo a través de mí, que es justamente congruente con lo que dice Pablo al principio, al fin de alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. O sea, Jesús me alcanzó para que yo alcanzara algo. Hay una cooperación hermosa, hay una disposición de Dios de ayudarnos para que nosotros hagamos las cosas, pero no en el sentido de que te cargues y que digas yo tengo que hacerlo todo, o de que te llenes de orgullo, o de que te llenes de autosuficiencia y digas ya sé lo que tengo que hacer. No, tenemos que buscar a Dios. Reconócelo en todos tus caminos, dice el proverbio. Reconócelo en todos tus caminos. Eso no nos exime de buscar a Dios, de buscar cuál decisión es mejor, aún de las decisiones que son correctas, aún de las decisiones que sabes que son buenas. ¿Es bueno que te quieras casar? ¿Con quién? Es la pregunta. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Me explico? Es bueno que pongamos muchas metas que sabemos que son buenas para nosotros. ¿Vas a emprender? Qué bueno. ¿Qué? ¿Con cuál socio? ¿En cuál punto? Todas esas son decisiones que aunque tu expertise te dé para saber cuándo, cómo, dónde, con quién, el tomar en cuenta el consejo de Dios es meter a Dios en la ecuación. Es meter a Dios en esta carrera. Es correr para que Dios obre a través de ti. No se trata de hacer cosas nada más, se trata de pegarle verdaderamente en hacer las cosas que Dios ha obrado para que hagamos. Entonces tenemos que distinguir algo. Hay que distinguir la meta del premio. Porque aquí la meta se va traduciendo en el resultado de la perseverancia. Las metas son las cosas que en base en este esfuerzo correspondido entre lo que Dios hace en ti para que Dios haga a través de ti, es las cosas que vas alcanzando con ese ímpetu, con ese esfuerzo. La meta son los lugares a donde voy llegando. Es el avance que voy presentando. Entonces, si Dios nos llama el día de mañana, que Dios nos encuentre avanzando. Dios ha trazado una meta gloriosa, pero no sabemos en qué punto del recorrido, si vamos a llegar hasta allá
¿O en qué punto del recorrido Dios sabrá decir ya? Por eso Dios tiene que encontrarnos avanzando. La meta es el avance. El recorrido, en este avance precioso te vas a encontrar con que muchas otras metas se irán logrando. Como decía C.S. Lewis, apunta al cielo y tendrás la tierra por herencia. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Es importante que tengamos nuestros ojos, que avancemos a la meta, y entonces Dios dirá cuando recibimos el premio. Entonces, ¿qué debo hacer? Es muy sencillo. Un cristiano que se dirige hacia la meta es alguien que no se conforma con su salvación. Qué padre que Dios me salvó, me justificó, me aceptó, me metió a su familia. Anhelamos algo mejor, un conocimiento experimental más profundo de Cristo, una identificación mayor con Él en nuestro andar diario, un experimentar su poder. Dice Pablo, quiero experimentar sus padecimientos y quiero experimentar también el poder de la resurrección. Me encanta cómo no agarra nada más el beneficio. Dice, sí, voy a morir a mi carne, voy a padecer en mi carne, pero entre más mengua esta carne, más el poder que resucitó a Cristo de los muertos se va a hacer presente. Ese poder se manifiesta en que vencemos al mundo. No tiene influencia sobre nosotros este mundo, nosotros somos la influencia del mundo. Amados, no somos sal ni luz porque el mundo tiene demasiado poder. No somos sal ni luz porque el mundo nos está conquistando a nosotros. Pero el poder que Cristo, el poder que resucitó a Cristo de los muertos, es un poder que vence al mundo, que conquista al mundo. El pecado nos puede esclavizar porque no estamos muertos. Pablo habla en Romanos 6 de cómo necesitamos estar muertos y considerarnos muertos a la carne para vivir en el Espíritu. Entonces es imperativo para nosotros el buscar alcanzar ese poder que vence al mundo, ese poder que vence al pecado, ese poder que vence al diablo, a Satanás, nuestros tres enemigos más acérrimos. Punto número 5. El último. Disciplina. Dice Pablo, entonces, una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, otras versiones dice maduros. Quédense con esa versión que dice maduros. Tengamos esta misma actitud. La actitud no es cuestión de una aspiración extraordinaria. No es el resultado de que pues hoy me levanté del lado correcto de la cama y quiero hacer esto, que es como wow. No. Esta aspiración, esta mentalidad, esta dirección, esta determinación, esta concentración, todo es el resultado de la madurez espiritual. Cuando perseguimos la madurez espiritual nos vamos a encontrar con estas cosas. Dice, tengamos esa misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Me encanta eso, Pablo. Así como que, oh, pues mira, si estás pensando diferente, no es que te quiera decir cómo era, pero pues Dios te lo revelará. Dios te dirá en qué tu actitud está quedándose corta. Y no es una actitud que te va a permitir avanzar y llegar hasta la meta. Pero ¿cuál es el punto de la disciplina? Pablo está poniendo una realidad en perspectiva. Parece ser que la perfección es inalcanzable. Obviamente, sabemos que es inalcanzable. Sin embargo, ¿por qué luchar por algo que es inalcanzable? ¿Para qué ser constantes en algo
que no vamos a poder alcanzar realmente? Bueno, primeramente, porque aunque nadie puede alcanzar ese objetivo, sí se puede uno acercar al objetivo. Eso es correr hacia la meta, acercarnos al objetivo. No sabes en qué momento tu recorrido va a terminar, pero te vas a acercar. Y segundo, porque el premio solamente se otorga a los que prosiguen a la meta. Lo hermoso del reino es que como el reino está en constante colisión, el reino está está el mundo siempre con dolores de parto, ¿sí? ¿Por qué dolores de parto? Porque así como tienes un bebé que es una realidad de que ya está un ser viviente ahí, los dolores de parto son esta transición en que esta realidad todavía no se da a luz. Somos padres desde el momento que la prueba de embarazo o la prueba de sangre dice positivo. Y empiezan a crecer expectativas y empiezan a crecer un montón de sueños cuando ese ser humano se está formando en el vientre de tu esposa. Pero no es una realidad todavía. Y esa es la realidad del reino. Que el reino está así, a punto de, y parece ser que es una realidad que ya se va a consumar, pero estamos en el periodo de las contracciones. Estamos en el periodo donde no hemos visto el reino, por lo tanto necesitamos avanzar. Lo hermoso del reino es que todo avance es bueno. Todo pasito hacia adelante es contabilizado. Está por ahí viral un sermón de un pastor que se llama Alistair Begg, donde dice que está impresionado por el ladrón que estaba al lado de Jesús. Y el ladrón que estaba al lado de Jesús, que le reconoce que pues, nunca se bautizó, que nunca fue a la iglesia, que no servía en la iglesia, que no era miembro de alguna comunidad. ¿Qué credenciales tenía el ladrón para que Dios le haya hecho, para que Jesús le haya dicho, desde hoy vas a estar conmigo en mi reino? Un paso microscópico hacia adelante, puso sus ojos en la meta. ¿Qué fue el mérito del ladrón? Decirle al otro, cállate. Este sí es de verdad. Este sí es justo. El solamente poner sus ojos en Cristo le valió a ese hombre para ganarse el reino de un día para otro. Qué hermoso es el reino donde hay obreros que llegaron a las 8 de la mañana, pero también hay trabajadores que van a llegar a las 8 de la noche. Y a los dos Dios les va a dar la misma recompensa. Hay esperanza. Todo avance en el reino es contabilizado. Todo avance en el reino es importante. No sientas que estás llegando tarde a la fiesta, ni sientas que llegaste muy temprano a la fiesta. Lo importante es que tienes tu invitación a la fiesta. Lo importante es que en el reino entonces puedes ir avanzando y lo preocupante sería que en algún momento dejes de avanzar. Ahora sí me puedes poner el versículo 8 al 11, vete en la pantalla. ¿Cuáles eran entonces los propósitos de Pablo? ¿Cuáles eran las metas superiores de Pablo? Vamos a resumir todos esos versículos en 3 cosas. Por Cristo, en Cristo y como Cristo. Por Cristo, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Por Él. Por Cristo le restamos valor a lo material y lo personal. Es importante. Pero lo que va a jalar y lo que le va a dar un valor agregado a esos logros externos van a ser los logros espirituales. El que el mayor peso
el mayor valor lo tenga Cristo en nuestra vida. Por Cristo. Le resto valor a lo material y lo personal. Estimo valioso lo eterno, lo espiritual, lo que hace eco, lo que quizás ahorita no se lleva las palmas. No me merece ningún reconocimiento, ningún premio Nobel, pero resuena en la eternidad. En Cristo y ser hallado en Él. Una identificación absoluta con Él. Ser hallado en Él. Así como cuando Dios le dice a Moisés, escóndete en esa piedrita para que puedas ver mi gloria. Tú y yo no podemos aspirar a la gloria de Dios si no estamos escondidos en esa roca que es Cristo. Y ser hallado en Él, me encanta, esa es tan profunda. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Táchale ley y ponle las cosas que tú crees que te hacen justo, los méritos que tú crees que tienes, el pedigrí que crees que has acumulado, la justicia que tienes por decir, no, pues es que yo nunca he andado en problemas, yo fui un buen hijo, yo mis papás los respeto, y a mi esposa no le falta nada. Bueno, eso es tu justicia, pero no es la justicia. Ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios que procede sobre la base de la fe. ¿Le puedes dar el que sigue, Beto? Y conocerlo a Él. Y conocerlo a Él. Qué hermoso propósito, donde no solamente buscamos una mayor identificación con Él, sino un mayor conocimiento, un conocimiento experimental. Dice Warren Wiersbe, no es una relación nominal, o sea, de etiqueta, ni trivial, es un conocimiento vivo, experimental, personal, profundo. Solamente viene de dos formas el conocimiento de Dios: Biblia y oración. Parecemos disco rayado, pero pues es que ¿cómo te digo? O sea, pues ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo se hace la limonada? Con limones y con agua. Bueno, ¿cómo conoces a Cristo? Biblia, oración, no hay otro camino. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esos eran los propósitos de Pablo. Antes de terminar, quiero que agarres tu celular. Sesión de consejería masiva. Apúntale. ¿De qué me tengo que olvidar? ¿Cuál es el evento concreto pasado o los eventos que siguen condicionando mi vida? Que siguen condicionando cómo pienso, cómo reacciono. ¿De qué me tengo que olvidar? Y a lo mejor es una listota, nada más ponle ahí, apuntarle. No puedo iniciar este año sin tener en mi corazón cuál es lo que tengo que olvidar. Una cosa hago, olvido. Entonces, échale. Es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. No, ya la conoces. El punto es que esta historia te sigue gobernando. El punto es que esta historia es todo. El pasadote ahí abrazado y no te deja extenderte. ¿Hacia dónde te extiendes ahora? ¿A
¿A qué le tiras? ¿Cuáles son las metas? Metas espirituales. No te estaciones en trivialidades como voy a leer toda la Biblia en un año. Yo soy muy fan de las metas cortas, alcanzables inmediatamente. Voy a leer un evangelio en todo el año. ¿Ah? Si puedes más, ¿verdad? ¿A qué le tiro? Ahora el punto es ir a lo más profundo de nuestro corazón y es determinar que a lo que le tiro ahorita es porque le doy mucho valor a eso. Porque le doy valor a esas cosas. Porque mi carrera vale tanto para mí. Porque mi relación vale tanto para mí. Porque mi X vale tanto. ¿Le estoy atribuyendo entonces mayor valor que haber alcanzado a Cristo? Eso se convierte en la meta y en el premio, entonces el galardón, ¿dónde queda? ¿Hacia dónde me quiero extender en el 2024? Apúntale. Si hicieron ese pequeño ejercicio, o si más o menos anotaron los puntos, tiene mucho poder lo que escribimos. La palabra escrita tiene algo diferente. Cuando tú pones algo en escrito, como le decía Dios a Habacuc, escribe la visión, ponla en unas tablas, escríbela. ¿Sabes? El a qué me llamó Dios, el a qué nos llamó Dios como iglesia, no es, adiós, no es el resultado de una serie de proyectos que podamos poner en marcha y decir, pues vamos a darle a hacer lo que todo el mundo hace. Vamos a abrir un internado, vamos a ir a la sierra, todo el mundo lo hace. ¿A qué nos llamó Dios como personas? ¿A qué nos llamó Dios como iglesia? Es el resultado de la clase de individuos que empiecen a reproducirse dentro de una iglesia. No es el resultado de la agenda. Una iglesia que empieza a reproducir muchos adoradores, empieza a mostrar síntomas de que es una iglesia que Dios está utilizando en ese aspecto, en la dirección. Amados, estamos muy acostumbrados a que nos jalen las agendas y nos definan las agendas y los proyectos en lugar de nosotros empezar a definir a dónde vamos. Y la meta es Cristo. Una cosa, cuando perfilamos, decidimos y ponemos por escrito perfectamente a dónde vamos, y empezamos a ser consecuentes con eso, entonces Dios empieza a acomodar y a determinar los eventos, las formas, las cosas que van a darse. Ese es un llamado para todos como iglesia. Vamos en el mismo barco. No nos vamos jalando unos a otros, vamos avanzando todos juntos. Si te pones de pie para concluir. Esa lista que está en tu celular, en tu cuadernito, en tu corazón. Si quieres, en un acto simbólico, ¿por qué no la levantas? Padre Santo, primero que nada, queremos decirte que necesitamos una intervención para que tú reorganices nuestras prioridades y empecemos a atribuirle valor
aquello que tiene verdaderamente valor y peso eterno en nuestra vida. Gracias porque quizás ya conocimos a Cristo, pero quizás hoy no tiene el peso que debería tener. Hoy no estimo todo por basura porque el mundo todavía tiene influencia en mi vida. Y Dios, no es que pretenda abstraerme ni pretenda relegarme, Señor Jesús. Pretendo que a partir de poner en orden mis prioridades espirituales, el llamado y el propósito que tengo en esta tierra y lo que vas a hacer a través de mí comience a activarse, pero de una forma sana, de una forma cristocéntrica, de una forma que bendiga al reino, que te dé gloria a ti, de una forma que no quite mis ojos del verdadero premio, que es alcanzar el ser, el vivir para Cristo, el estar en Cristo y el ser como Cristo. Que eso sea el valor central de mi caminar, de mi motivación, de mi propósito, lo que me mueve. A partir de hoy, Dios, aquí tengo una lista de cosas que necesito olvidar. Padre Santo, tú mismo dices que te has olvidado de nuestras faltas. Y no es porque tengas amnesia, es porque ya no las tomas en cuenta. Yo te pido, Dios, que así como tú tienes esa habilidad de olvidarte, de no tomar en cuenta, me ayudes a olvidar estas cosas que me están deteniendo, que me están definiendo, que me están condicionando, que son un lastre para mi vida, esos temores, esos pecados, esas heridas, esas cosas que he sido incapaz de resignificar y que sigo todavía viéndolas. Dios, que seamos una iglesia que tiene la capacidad de olvidar el pasado, de no tener en cuenta el recorrido que ya cubrí, lo que tu sangre ya pagó, lo que tú ya has redimido de mi vida. Trae libertad, Dios. Rompe esas ataduras del pasado. Rompe esos condicionamientos que siguen presentes en mi vida. Rompe esos rencores, Dios, tanto a lo bueno como a lo malo. Rompe, Señor Jesús, esos vínculos enfermizos a buenas épocas pasadas. Gracias porque estuvieron ahí, pero ahora me extiendo hacia lo que está delante. Ahora sigo buscando todavía el premio. Ahora sigo todavía aspirando, Señor, a lo que tú me has prometido. Ahora no me conformo con mi salvación. Ahora no me conformo con la seguridad de mi redención. Ahora persigo también tus promesas. Ahora sigo anhelando la capacidad de ver en esta vida, como decía el salmista, aún te podremos ver a ti en la tierra de los vivientes. Ayúdame a extenderme. Y Dios, danos entendimiento y sabiduría para escribir metas concretas que tengan la capacidad de transformar todo el ciclo que viene. Y gracias por este ciclo que concluye hoy, 31 de diciembre, que hasta aquí me has ayudado, que tu fidelidad me ha sostenido. Pero Dios, esto es parte de lo que voy a dejar atrás también. Mientras mi futuro y mi historia estén escribiéndose por tu hermosa mano, yo decido extenderme hacia lo que tengo enfrente y alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado, en el nombre de Jesús. Amén.